ser un punto y aparte bastante radical, o no tanto quizás si hablamos de ciertos productos y hablamos de consumidores, también estamos hablando de competencia. Estamos ya en contacto con Gustavo Benítez, el director de investigación de la CONACOM, justamente para consultarles sobre temas afines. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, bienvenida a Factor Clave. Muy buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, buenas tardes a la audiencia. A las órdenes, Gladys. Bueno, hoy entendemos se estuvo llevando a cabo un evento en el que se habló de la importancia de la regulación de la competencia y de lo que significa que cada país tenga este tipo de legislación. Paraguay ya tiene la suya de un tiempo a esta parte, pero nos gustaría saber justamente cómo abordar este tema y cómo explicar también a la ciudadanía, bajar un poquitito a su realidad y contarles cuál es la legislación que hoy tenemos y cómo esto se puede ir aplicando en los distintos sucesos de su vida. ¿Cómo puedo esto usar yo, ciudadana, o microempresario o empresario grande, digamos, para que esto de alguna manera sea también para beneficio de todos? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio otra vez de nuevo, Gladys. Bueno, haciendo un poquitito, tratando de acortar un poquitito lo que es la historia institucional para que se entienda el marco en el que nosotros estamos desempeñando nuestras funciones. En el 2013 finalmente se promulga la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 4956/2013. Eso es reglamentado en el año 2014. En el 2015 se instalan las primeras autoridades, el primer directorio, y en el año 2016 entra la Dirección de Investigación. Nosotros básicamente tenemos 5 años como una institución todavía, ya cerrando un poco lo que es la parte en cuanto al expertise, cerrando lo que tiene que ver con la ejecución de la ley. Bueno, la ley de defensa de la competencia lo que hace en parte es regular el artículo 107 de la Constitución Nacional, que nos habla de la libre concurrencia. Cuando nos fijamos, ¿verdad?, cómo está estructurada la ley de defensa de la competencia, o sea, qué viene a atacar, qué tipo de conductas o de situaciones viene a regular. Bueno, por un lado nosotros podemos ver que existen conductas por un lado son las de abuso de posición dominante o las de acuerdos restrictivos en la competencia. Por otro, eso son en cuanto a conductas. Y por otro lado hay una situación que tiene que ver más con el entendimiento y adelantarse a posibles situaciones que podrían darse que sean negativas en el mercado, que es la del control de concentraciones económicas. Bueno, entonces para diferenciar, Gustavo, tenemos hoy otra legislación distinta que no tiene que ver con la CONACOM, que es la Ley de Defensa del Consumidor. Eso es para los consumidores. Y esto más bien es entonces para las empresas en general, que finalmente terminan afectando a los consumidores, porque lo que se toma en ese nivel de decisión también nos afecta a los compradores. Pero entonces es más enfocado a lo que tiene que ver con la competencia entre las empresas de los diferentes rubros. Tal cual. Si bien se habla mucho también del efecto que genera lo que tiene que ver el enfoque del derecho a la competencia sobre el consumidor, ese efecto generalmente lo vemos que se da de manera indirecta, en el sentido de que el buen funcionamiento del mercado, ¿verdad? O sea, lo que la ley finalmente busca es que el mercado funcione, o que los diferentes mercados funcionen de manera eficiente. Esto debería dar como resultado que haya beneficios en los consumidores, ¿verdad? O sea, las eternas promesas de la competencia son que existan mejores precios, que haya más productos, que haya más abasto de productos. Eso es lo que buscamos. Cuando hablamos de la ley, de esta ley en particular de defensa de la competencia, estamos hablando de una ley que es transversal a prácticamente todos los mercados que existen en la economía. Nosotros podemos estar hablando de que, por ejemplo, fue muy sonado el año pasado un análisis de concentración en el mercado de frigoríficos. Podemos hablar de mercados de telecomunicaciones, podemos hablar de licitaciones públicas, podemos hablar de prácticamente cualquier mercado que no esté regulado, ¿verdad?, y que de alguna manera no esté eximido de funcionar en competencia, en el sentido que no esté regulado o tenga una exención legal.
¿verdad? Y en el sentido que exista un regulador para el funcionamiento, para controlar el funcionamiento de ese mercado. ¿Y cómo funciona, digamos, es decir, cómo actúan ustedes a partir de una denuncia o la presentación de una situación en particular que la hace la parte interesada? ¿O también ustedes por iniciativa propia o ambos comienzan a investigar, por ejemplo, una situación particular? Bueno, te comento un poquito cómo funciona la cuestión institucional. Nosotros tenemos dos órganos, la Comisión Nacional de la Competencia está compuesta por dos órganos. La máxima autoridad, ¿verdad? Es el directorio, está compuesto por tres directores, y la Dirección de Investigación, por otro lado, que en lo misional tiene plena independencia para lo que tiene que ver con las investigaciones y demás, ¿verdad? Hacer que exista una separación. Si bien estamos bajo el mismo techo, la normativa establece muy claramente que existe una independencia en cuanto a la fase de instrucción y la fase resolutiva. Eso en cuanto cuando analizamos conductas. Vuelvo nomás bueno, centrémonos en conductas, para no desviar la atención. Nosotros podemos actuar de oficio y por supuesto que también podemos actuar en base a denuncias. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué tipos y eso te comentaba al inicio de la entrevista, qué tipos de conductas. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de acuerdos restrictivos de la competencia, hablamos de que de alguna manera se está falseando quienes deberían competir, de alguna manera están fingiendo, están falseando esa competencia y están haciendo ver al mercado que en teoría o supuestamente están compitiendo, pero realmente los resultados que salen a la vista no están buenos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que investigar y tenemos que demostrar la existencia de esos acuerdos. Cuando hablamos de abuso de posición dominante, bueno, y para dar un ejemplo muy específico de lo que sería un acuerdo, podemos hablar de una licitación, por ejemplo, en que dos oferentes se ponen de acuerdo para presentar uno un precio más alto y el otro precio más bajo, y de manera sucesiva, en la medida en que los juegos se van repitiendo, en el próximo le toca al próximo y se van poniendo de acuerdo a quién le va tocando ganar la licitación. Cuando hablamos de abuso de posición dominante, que es una cuestión un poco más económica, o sea, realmente es mucho más económica, porque lo primero que tenemos que hacer es determinar que existe un dominante en un mercado determinado. Estamos hablando de un competidor que no se encuentra expuesto a una competencia efectiva, y eso hace que pueda tomar decisiones de manera unilateral sin que a la hora de tener que tomar decisiones estratégicas deba tener en cuenta, por ejemplo, lo que están haciendo sus competidores, sino que ya puede actuar de manera unilateral. Ahora, la ley de defensa de la competencia no prohíbe que nadie pueda alcanzar por su propio mérito esta posición dominante. Lo que sí, por ejemplo, está regulado, está normado en la normativa, es que, por ejemplo, si es que un grupo económico está haciendo un proceso de adquisición, ¿verdad? En un determinado mercado, podemos hablar, existen dos umbrales, uno es económico, otro es de mercado. Cuando hablamos del mercado es cuando un grupo económico adquiere más del 45% de un mercado, tiene esa operación que ser sometida al régimen de control de concentraciones de la Comisión Nacional de la Competencia, o cuando supera en el año precedente a la operación 100 salarios mínimos mensuales, que hoy creo que estamos hablando de una suma que es alrededor de 33 o 35 millones de dólares. Grupos económicos que adquieran participaciones en mercados, sean estas operaciones en el mismo mercado o mercados adyacentes, podría ser, qué sé yo, un sector productivo como un grupo económico de un mercado determinado compra o toma control de un proveedor muy importante para los competidores. Eso cuando hablamos agua arriba, y cuando, por ejemplo, que tome control
sobre una cadena de distribución que sea muy importante o sea, para las competencias, bueno, podría tener algún efecto, ¿verdad? En nuestro caso siempre se habla de que como resultado de ese crecimiento no orgánico, se alcance una posición dominante. En ese momento, el Estado, a través de la autoridad de aplicación, puede entender en este contrato privado y podría buscar algún remedio que pueda compensar esa llegada a una posición dominante comprando, ¿verdad? Siempre se busca además, bueno, si existen eficiencias económicas, quizá que de alguna manera, en realidad tienen que tener una incidencia precisa sobre los consumidores de esos mercados. Bueno, pues se evalúa si es que eso compensa suficientemente el hecho de llegar a una posición dominante a través de una adquisición. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos casos en donde quizás la ley de competencia pueda estar enfrentada a otro tipo de legislación, no sé, ya sea ambiental o de seguridad? Y no sé, pongo nomás un ejemplo, no es un caso puntual, pero es un ejemplo, o sea, sí es un caso puntual, pero a modo de ejemplo, de las estaciones de servicio. Esto es un debate, incluso acá internamente con los colegas tenemos posiciones dispares. En general se habla de que es bueno que el consumidor tenga muchas opciones y mientras más oferta haya de un producto, es mejor en cuanto al precio, en cuanto al servicio, etcétera. Pero hay también en el caso de las estaciones de servicio regulaciones que hablan de, bueno, distancias en particular que tienen que tener una de otra para evitar que eventualmente si se produce un incendio no vuelen 10 manzanas, ¿verdad? Porque sabemos que este tipo de accidentes ocurre, como el caso de Coabolaños, que ocurre una vez nomás en 20 años, pero una vez es suficiente para acabar con muchísimas personas, por ejemplo, que tenga trágicas consecuencias. Y también lo que tiene que ver con bueno, en sí, la seguridad para los que circulan en la zona. Entonces, por un lado decís, es bueno que haya muchos oferentes del mismo rubro, pero por otro lado también, bueno, estas otras legislaciones, como por ejemplo acá también la cuestión ambiental, de que hay argumentos que dicen de que, bueno, el combustible, por supuesto, es muy contaminante, pero que las estaciones de servicio en particular tienen ciertas filtraciones, o sea, hay un margen de filtración que termina perjudicando al ambiente. Finalmente, ¿cuál legislación pesa aquí cuando nos enfrentamos a varias? Bueno, cuando hablamos de legislaciones, ¿verdad? Nosotros, como Comisión Nacional de la Competencia, tratando de hacer una separación, ¿verdad? Por un lado, tenemos, digamos, sobre un pilar está en lo que son el análisis de control de concentraciones. En otro pilar sería la investigación de conductas restrictivas de la competencia. Pero otro de los pilares, y sería realmente uno de los pilares fundamentales, es el de la abogacía de la competencia, que es digamos, un rol de lobby normativo que tiene la Agencia de Defensa de la Competencia para generar opiniones técnicas respecto de cuerpos normativos o regulaciones o todo tipo de resoluciones administrativas que pudieran de alguna manera estar generando mercados cautivos. Si bien estas opiniones técnicas no son vinculantes para cualquier institución pública, bueno, nosotros a medida que vaya pasando el tiempo, pues vamos a tratar de ir generando una plataforma a través de la cual la gente pueda estar entendiendo, ¿verdad? Y nosotros desde acá con nuestras opiniones poder generar que quienes están interesados en la reforma de esas normativas, o muchas veces a nivel inclusive legislativo también, tenemos ese rol y eso ya es algo que compete a otra área de la Comisión Nacional de la Competencia, que es el área de abogacía, o que sería el rol de abogacía, pero que sería el de poder opinar sobre textos normativos. Si hablamos en particular del tema que traías a colación, la idea es siempre tratar de regular lo menos posible, ¿verdad? O sea, desde la autoridad siempre va a haber algún tipo de, o sea, la libre competencia
finalmente otra vez en este tema como estás hablando, o sea, cede ante otro tipo de bienes jurídicos. En este caso estamos hablando de seguridad. Entonces, bueno, eso cede muchas veces. Finalmente, si bien a la hora de redactar la norma, ¿verdad? La incorporación de una ley de defensa de la competencia y el rol que vaya ejerciendo ante la opinión pública también la Comisión Nacional de la Competencia va a hacer que a la hora de redactar textos normativos, a la hora de reglamentar leyes, a la hora de dictar resoluciones que podrían estar de alguna manera restringiendo competencias de determinados mercados, se vaya teniendo en cuenta lo que es hacer un análisis económico o el impacto económico que la regulación podría estar generando. Gustavo, te agradecemos por tu tiempo. Seguramente vamos a estar conversando nuevamente más adelante. Me gustaría también poder tener otro espacio después para hablar de los casos puntuales en donde ya intervino la CONACOM, pero lo vamos a dejar para una siguiente ocasión en honor a nuestro tiempo. Así que muchas gracias, Gustavo. Un gusto, Gladys. Muchas gracias por el espacio y que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Bien, nosotros tenemos que cumplir, pasaron 36 minutos de las 4 de la tarde. Quédense con nosotros, que enseguida hay más de Factor Clave.